Hola, ¿qué tal amigos? Desde el Pressbox es un gusto saludarlos. Soy Israel Germán. Tengo el placer de estar en esta ocasión con Jesús Serrano, no solamente un buen colega, sino también un buen amigo. Y compartimos a veces el tormento, pero también la pasión por apoyar a los Boston Celtics, que es justo el tema que nos congrega Así hoy. es. Chucho, pues un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Hola, mucho gusto, Israel. Muy bien, pues aquí, listo para hablar de este tema. Caray, pues bueno, se juega el play-in. Los Celtics no tuvieron más alternativa que recurrir a esa vía para intentar clasificar a los playoffs. Ujú. Recordemos, Chucho, la temporada anterior, los Celtics se quedaron en el umbral de disputar las finales de la NBA al perder en la final de la Conferencia del Este con Miami. Entonces, siendo este tu más cercano parámetro, es decir, tu siguiente meta a rebasar, ¿cómo evalúas así a grosso modo la temporada 2020-2021 de Boston? La verdad, inesperada, y yo creo que tiene que ser marcada como todas las temporadas de los equipos NBA en este ciclo, por lo del asunto del COVID-19. Entonces, yo creo que por esa razón, tanto Danny Ainge como los ejecutivos de Boston están pensando en darle pase libre a Brad Stevens y a la mayoría del plantel de coaches, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que definitivamente en esta temporada no había muchas expectativas, pero también esas expectativas fueron cegadas rápidamente precisamente por el COVID. Aquí tenía unos datos que quería compartir contigo, Israel, Adelante. que es precisamente fueron 131 días perdidos debido al protocolo por COVID-19. Y ya sabes que fue hasta el 4 de abril, o sea, no tengo la cifra más actualizada, pero eso ya te da una idea de lo catastrófico que fue. Un total mayor que los 10 equipos más afectados por el COVID en todo el año. Quiere decir que el COVID arrasó totalmente en el sentido de que no podían estar presentes los jugadores. Luego tienes más datos, Israel, 37 cinco iniciales distintos. Imagínate cómo vas a crear química en un equipo, en un plantel, cuando tienes 37 quintetas titulares distintas, ¿no? Contra las 19 del año pasado, o sea, del ciclo pasado. Y súmale a esto que yo nada más conté cinco días de entrenamientos con el de ayer. Con el de ayer fueron 5 días de entrenamientos en toda la temporada, porque no es así. O sea, hay muchos problemas también de baja de juego, de estrategia. Hay muchos problemas que yo veo ahí, pero uno de los más claros es ese. Entonces, yo creo que la gerencia va con eso. Y hace poco escuché a Inch precisamente, y él mencionaba que simplemente no, o sea, el asterisco que mencionaba ahorita, ¿no? O sea, esta temporada tiene un asterisco y yo creo que no puedes juzgar como un fracaso esta temporada para ningún equipo, yo creo, porque aparte ese factor de que no hubiera gente, ya va a empezar a haber más gente, pero la verdad es que yo sí te lo digo, Boston siempre se construye como un equipo muy poderoso en su duela y simplemente necesitan a la gente. Y cuando no está eso, la verdad se ve mal el equipo, ¿no? O sea, yo creo que por eso no podemos juzgar esta temporada como un fracaso. La siguiente, yo creo que ya no van a tener pretexto, ¿no? Pero yo en esta temporada sí les doy como una especie de pase libre, se puede decir, porque son demasiados problemas. Eso de que tu superestrella se enferme de COVID y a pesar de eso solo pierda 7 juegos Israel. O sea, cuando Jason Tatum se enfermó por COVID, solo perdió 7 juegos, me parece, en toda la temporada. Eso te da una idea de que hay cosas muy buenas para el futuro. Mira, yo no estoy totalmente en desacuerdo contigo, pero tampoco estoy en total De eso se trata. concordancia contigo. Mira, Ajá. para mí sí la temporada es un fracaso. Entiendo lo que dices, pero digamos, el COVID y los protocolos y el no jugar con público fue un factor equitativo para toda la liga. No es una justificación. Digo, entiendo y lo platicábamos el otro día fuera de los micrófonos, cómo, pues sí, y yo también te comentaba que generé un contenido a través de este canal donde hablaba yo de cómo Jason Tatum era uno antes del COVID y es otro después del COVID, ¿no? Ya detalles más, detalles menos, digamos, el parámetro que tenemos es, o la medición que podemos hacer son sus números, son sus estadísticas,
y también esas sensaciones que entrega el jugador, ¿no? Evidentemente no son las mismas, pero voy más a fondo. No puedes echarle todo el peso de un equipo al hombro a un jugador, ¿no? Es un Exacto. deporte de conjunto. Ningún jugador en la historia ha cargado solo con un equipo, ningún jugador, ningún equipo ha contado con un jugador de esas características. Entonces, Y viendo esa menos uno de situación, 23 años, ¿no? O sea, así es, ¿no? para apoyar tu punto. Sí, y a lo que voy es todavía más allá, ¿no? Me refiero al tema de la planificación del equipo, ¿no? Danny Ainge me parece que es responsable de esta situación, porque si bien es cierto que tú en el baúl de los buenos deseos vas a arrojar solamente cosas buenas, ¿no? Que tus jugadores estrellas no solamente no se lesionen, sino que jueguen al máximo de su potencial, que haya una gran química, que todo se dé en tu favor. Pero ese es en el terreno de lo idílico, que es algo intangible. Pero en el terreno de lo real, pues bueno, ocurrió una pandemia que nadie tenía prevista. La pandemia está afectando de distintas formas, tanto colectivas como individuales. Y si bien es cierto que pues no es culpa de Ainge que haya pues sido contagiado Jason Tatum con el COVID-19, sí considero que esto desnudó la estructura tan frágil que tienen los Celtics, porque detrás de él y detrás de Jaylen Brown no hay gran soporte. Y ahora, platicábamos, ahora que fue el límite de canjes hace apenas unas semanas, y sabiendo cuáles eran algunos de los problemas que el equipo acusaba, que está dando demasiadas segundas oportunidades, no hay este cerco reboteador que te permita, o sea, tampoco le puedes dar toda esa responsabilidad a Tristan Thompson, que es un buen jugador en la pintura, ¿no? En ese sentido, pero también él descansa, ¿no? Y cuando no está en la duela, ¿quién hace ese trabajo, ¿no? Entonces, el equipo creo que necesitaba fortalecer las posiciones 4 y 5 y se llevan a Ivan Fournier, que es un 3, ¿no? Entonces, esto te habla también de cómo Danny Ainge, con las selecciones de draft que consiguió, que eran muy buenas por parte de los Brooklyn Nets en ese polémico canje que lleva a Paul Pierce y a Kevin Garnett a Brooklyn, a cambio de lo que él llamaba los famosos assets, ¿no? Estos famosos picks en las elecciones de draft para los años siguientes. Y la realidad es que después de eso, salvo la llegada de Marcus Smart, quien se ha vuelto proclive a las lesiones, y la llegada de Jason Tatum y de Jaylen Brown, el equipo de los Celtics no ha hecho gran cosa por fortalecer al equipo. Ha echado más mano Jesús de la agencia libre, pero Sí. no me parece que haya construido una base joven con estas selecciones. Entonces yo ya cerraría esta parte diciendo que sí me parece que la temporada para Celtics es un fracaso y sobre Sí. todo teniendo que jugar un play-in. Pero, pues bueno, no sé si quieres agregar algo más de este punto o vamos con otro Sí, tema. la verdad es que coincido contigo en el que esta debacle de los Celtics es, porque yo sí lo puedo llamar debacle, el hecho de que ya seas un equipo mediocre, ¿no? Con estrellas muy jóvenes, ¿no? Creo que sí es multifactorial porque también evidencia, te mencionaba que también está esa situación de la baja de juego, ¿no? O sea, lo que el COVID, eh, como tú dices, descubre es precisamente una estructura que no está nada bien, que te digo que, y creo que dices muy bien cuando refieres que toda la liga tuvo que sufrirlo, ¿no? Toronto fue arrasado totalmente, estaba en una situación para llegar a playoffs o al play-in, estaban en una situación perfecta para hacerlo, y en marzo sus esperanzas se acabaron, ¿no? Entonces, yo me voy mucho a los datos también porque... Oye, Jesús, y perdón que te interrumpa, pero Sí, hablando de Toronto y hablando de las afectaciones, pues Toronto ni siquiera tuvo la oportunidad de jugar en su arena, ¿no? así es, fíjate, esa es una de ellas, o sea, por eso te digo que yo creo que muchos equipos sí están listos, efectivamente, o sea, hablamos de los cuatro mejores equipos del NBA, pues sí, también han sufrido mucho, o sea, han sufrido mucho, o sea, tú ves el roster de los Nets, son casi 20 jugadores, o sea, y los que han tenido muchos más, y los que tienen lesionados, como Dinwiddie, por ejemplo, hablando de un caso, ¿no? Spencer Dinwiddie, que es un gran jugador, que es un border all-star, y lo tienen ellos en el roster y está lesionado. O sea, no le puedes decir a ningún equipo que no ha tenido lesiones, pero lo que le pasó a Boston, por eso te daba este dato. O sea, eso de los 131 días perdidos, por eso le tienes que sumar que nunca han tenido, primero no tuvieron, y si quieres hacemos el resumen, o sea, primero no tuvieron a Kemba Walker, que tú sabes que ese es el gran caso de Boston, que no ha sabido elegir a un líder
que acompañe tanto a Tatum como a Brown, porque ahí necesitas por fuerza un jugador veterano que también sea un consumado all-star y que sea una gran presencia en el locker room. Yo creo que Kemba Walker al llegar era una evolución en esos aspectos a lo que fue Kyrie Irving, porque Kyrie Irving llegó a destruir ese locker room. Entonces yo creo que Boston lo había calculado muy bien, pero ¿qué le pasa? Que Kemba Walker enfrenta a la lesión más devastadora de toda su carrera, una que a lo mejor es devastadora, siendo que era una persona súper competente y súper eficiente, ¿no? Y no Y además, faltaba. no había muchos registros de lesiones de Kemba Walker con Charlotte, ¿no? Por ¿Y ejemplo. cuántos minutos jugaba Israel? O sea, no hay nada de suerte de la llamada suerte del irlandés que tiene Boston, ¿no? O sea, ahí no tuvieron suerte. Eso es de suerte o de elección, si tú lo llevas y lo hizo mal Boston. Entonces, son muchas Pero mira, cosas. déjame abrir un paréntesis hablando de la mala suerte Sí, de los claro. Celtics y lo Sí, cierro rápido, sí, no, adelante. que es una desgracia, ¿no? Y se viene sumando una serie de calamidades que ha enfrentado la franquicia desde, también lo platicábamos, ¿no? Se hablaba mucho de que el declive de los Celtics en la era de Rick Pitino se da porque no se supo tender un puente para hacer un cambio de generación terso. Tras la Sí, salida de McHale, de Bird, de toda esa generación que consiguió títulos. Bueno, Robert sí, Parrish siguió jugando, pero ya en otro equipo, ¿no? En otros equipos. Pero, por sí, ejemplo, ya estaba, digamos, hecha esa transición, ¿no? Ahí estaba el caso de Reggie Lewis, ¿no? Él ya estaba, se había convertido con unos alicaídos en salud, McHale y Bird, como la primera opción ofensiva de los Celtics, pero desgraciadamente este mal cardíaco termina con su vida. También sí, recordarás esta primera selección que tienen los Celtics en el draft de Len Bias, ¿no? sí, Un sí, jugador que tenía todos los blasones del básquetbol colegial y todo listo para hacer una estrella en la NBA, y pues bueno, una sobredosis de cocaína, ¿no? sí. Lo acaba, ¿no? Se muere con esa situación, y entonces pues ahora nos remontamos un poco, ¿no? Al presente con lo que estás comentando, ¿no? Y también si sumamos, digamos, para ponerle un poquito más de sal a la herida, el tema de Jason Tatum, ¿no? Así que cierro el paréntesis, pero pues son como las grandes catástrofes, ¿no? Para la organización en estas situaciones en las que no se tiene un control, ¿no? Así es, Israel. Y aparte, te puedes dar cuenta de que la realidad es que Boston es un equipo mediocre. ¿Por qué? Porque la verdad, todos los equipos compiten contra todos y tienen las mismas posibilidades. Vamos, están solos allá afuera, ¿no? En el caso de Boston, yo se veo un mal equipo, la verdad. O sea, y yo creo que tienen que, la gerencia, Brad Stevens, todos tienen que volver al pizarrón de diseño de jugadas, al pizarrón de diseño de proyectos, porque en verdad tienen que hacer una cirugía a corazón abierto, yo creo, porque de esta temporada, nada más te voy a dar dos datos que me van a permitir decirte esto. O sea, los cuatro grandes equipos de la temporada pasada, incluyendo los Lakers, que fueron el mejor rating defensivo de toda la liga, es donde ves quién es en verdad quien va por el título, quién tiene la posibilidad real de ser campeón. Y tú puedes ver que el año pasado Boston era cuarto en rating defensivo. En esta temporada son 16, son el número 16 de toda la liga, que tú podrías decir, pues no está muy mal, ya te vas a ver videos, ya te vas a analizar más la cosa a fondo, te das cuenta de que también Brad Stevens ha fallado mucho. ¿Por qué? Porque también ves a un equipo que ya permite el triple por diseño. Yo la verdad, varios juegos, tú puedes decir que no tienes a Jaylen Brown, tú puedes decir que no tienes a Robert Williams tercero, o sea, puedes decir muchas cosas, pero no tienes ningún pretexto para no defender. O sea, un jugador, por muy bueno que sea, puede tener una noche muy mala en la que no meta absolutamente nada, porque la ofensiva es así, pero la defensiva siempre te refleja entereza, te refleja disciplina, te refleja sobre todo ganas. Entonces, este equipo de Boston ha faltado mucho a esa tradición de los grandes equipos de Boston. O sea, hasta los de la campaña pasada, te lo estoy demostrando con lo del rating defensivo. Eran 4 en rating defensivo en una liga muy complicada. En The Bubble, en los playoffs, o sea, también fueron muy altos en eso. Y tú puedes ver la diferencia de equipo, Israel. Entonces yo creo que ese es Sobre uno de todo, los ¿sabes qué, Chucho? principales La, problemas. la, la, la actitud, o sea, mira, tú me estás Sí, dando la datos, actitud. pero también los equipos, cuando
digamos, un parámetro para medir a los equipos son los datos, sí. También otro para medirlo son las sensaciones, ¿no? Y justo claro, eso que mencionas, esta intensidad ha bajado. Y para abonar a lo que estás comentando, en cuanto a la mediocridad de los Celtics, bueno, pues imagínate, Boston es el equipo número 19 de la liga, ¿no? En porcentaje de tiros de campo, con 46.6%, el 10º en triples, no está mal, pero pues no ha sido tampoco una herramienta que ha ayudado mucho a los Celtics, con una efectividad de 37.4%. Son el 15º equipo en la liga con 113 puntos por partido, o sea, una ofensiva, digamos, de media tabla. Y en lo que se refiere a los rebotes, en lo que te decía, se recuperan 44.3 por partido para ser el equipo número 15 de 30. Así que pues son parte de las situaciones que concuerdo yo contigo, ¿no? Es un rediseño que se tiene que hacer del equipo. Me parece que es un término fuerte, pero también un término muy elocuente. Realista, ¿no? La cirugía corazón abierto, ¿no? Porque también, ¿sí? Por ejemplo, justo esa presencia de un veterano consagrado que pueda servir de mentor para Brown, para Tatum, obviamente cómo guiarlos, ¿no? Cómo sí. Resolver en los momentos de apremio, porque justamente lo platicaba yo con otras personas, con otros colegas, a principio de temporada daba la impresión de que cuando se estaba acabando el reloj de tiro, Jason Tatum se hacía un fade away para tirar un triple y como si fuera para ganar el partido, como si fuera Kobe Bryant, es decir, una inmadurez a la hora de manejar los partidos, ¿no? Se le criticó muy fuerte, el jugador empezó a ajustar y en lugar de buscar ese triple a tontas y locas, lo que hacía era lo que se tiene que hacer en esas situaciones. Si no vas perdiendo por 3 puntos, atacar el aro, buscar la canasta ahí a quemarropa o bien conseguir que te lleven a la línea, ¿no? Pero es un proceso en el que también siento, y coincido contigo, ha estado un poco distante Brad Stevens. Yo no sé si también la verdad lo mejor hubiera sido que esa tentadora oferta que le hicieron desde la Universidad de Indiana para que se fuera a dirigir a los Hoosiers se hubiera ido, ¿no? Sí. Porque también, te digo, ya se está empezando a cumplir un ciclo con Stevens en el que no ha pasado nada, es decir, no ha pasado nada en el sentido de acuerdo a las expectativas y a las demandas que se tiene de la organización de los Celtics, que es generalmente, acorde al estirpe de la organización, puedes buscar títulos, estar compitiendo en lo más alto, ¿no? Que creo que es algo que había quedado muy, muy relegado en los últimos años y razón por la cual otras franquicias, por ejemplo, como los Lakers, pues calladitos, pero ya están empatados en cuanto a títulos, ¿no? Con 17 cada una, ¿no? Entonces, son situaciones que te tienen que poner a hacer, plantearte muchas cosas, ¿no? Pero como dices, yo creo que hacer un buen análisis va a estar complicada, la verdad. Chucho, sobre este escenario que se cierne para Boston, ¿cuál podría ser para ti el mejor escenario para Boston esta temporada? Y el peor, digamos, ya lo estamos de alguna forma palpando, pero todavía podría ser peor, ¿no? ¿Cuáles son tus escenarios, tanto el mejor como el peor? Porque veo esa clase de escenarios en el futuro de Boston. Si tú te enfrentas a Miami, te vas a dar cuenta de que ellos utilizaron exactamente la misma estrategia con la que les ganaron en la conferencia del Este, igual con Bam Adebayo en el tercer cuarto moviendo la pelota, ¿no? Y ya no tienen nada que hacer. ¿Por qué? Porque los dos chavos de segundo año de Miami, Duncan Robinson y Tyler Hero, se sienten a sus anchas contra Boston. Lo mismo es Filadelfia. Si te acuerdas, en los dos partidos de Miami, no se anduvo por la rama, simplemente dijo, no, a ver, si es el que tiene el balón, márquenlo, porque él es el único capaz de hacer la ofensiva si no está Brown. Y ya nos atenemos a lo que hagan los demás. ¿Y qué hacen los demás? Pues no van a alcanzar los promedios que tienen. Entonces, es una liga ofensiva, no están jugando los Boston Celtics una gran defensiva, aunque como dice Smart, el contador está en ceros, ¿no? Esa también podría ser la tónica, ¿no? Que veamos a unos Celtics renacidos, pero yo técnicamente no lo veo, no veo que tengan futuro. Entonces, ese es el panorama que yo veo. No creo que vayan a pasar, no creo que pasen de la primera ronda en esta temporada. Y la siguiente depende de la reconstrucción. Yo creo que tienen que ver lo bueno de esta campaña, que lo bueno que te trajo es Peyton Pritchard, por ejemplo. A mí me encanta ese movedor. Aaron Nesmith, que yo creo que se sorprendieron mucho de que Aaron Nesmith en verdad sea una especie de Smart en potencia y quizás hasta un poco más atlético y más ofensivo, o sea, y más y de más estatura también. Más estatura, exactamente.
Y aparte, es que te digo, o sea, las expectativas también eran darle mucho espacio a Romeo Langford, ¿no? Pero también, o sea, hizo su debut 24 partidos iniciada la campaña y después volvió a tener bajas de juego y eso. Pero tú has visto a Romeo Langford, es un gran jugador y es un potencial. Yo creo que el potencial juvenil está cubierto en Boston para años que vienen. Lo que tienen que hacer es tratar de concatenar eso con nuevas adquisiciones, porque tienen que mantener contento a Tatum. Yo a Tatum le veo mucho deseo de en algún momento ir a formar parte de los Lakers de Los Ángeles. Yo francamente te lo digo así. Si no hay campeonato en Boston, Tatum se va a ir a quien le dé esa posibilidad, y si van a ser los Lakers, yo creo que, los mismos Lakers yo creo que hasta están viendo en un ejercicio de prospectiva de lo que yo he visto, y creo que tienen ese plan de en algún momento, pues sí, porque al final el mercado de Los Ángeles siempre va a estar por delante del mercado de Boston, ¿no? O sea, entonces yo creo que sí tienen que hacer un ejercicio de prospectiva en Boston con base a estos dos grandes talentos que tienen, ¿no? Que no Porque cualquiera mira, tiene esos hablando de estos jugadores. talentos, Chucho, perdón que te interrumpa, Sí, digamos, hablar como, pues, como se dice coloquialmente, con los pelos de la burra en la mano, te sí, quiero claro. compartir, Sí, cuáles son las selecciones. Ahí se ve la pantalla, ¿verdad? sí, aquí lo estoy viendo. Perfecto. Mira, Eh, en 2013 llega Brad Stevens a hacerse cargo como head coach de los Boston Celtics, una sí, maniobra que después de la salida de Doc Rivers, bueno, pues gestó Danny Ainge, ¿no? El presidente de operaciones de básquetbol del equipo. Y vamos a ver rápidamente las sí, selecciones que ha tomado Boston en el draft y qué se ha hecho con esto, porque es muy fácil decir que no se ha hecho mucho, pero digamos, aquí sobre advertencia no hay engaño. sí. Fact Vámonos a is the fact, 2014, ¿no? ¿no? Vamos Sí, a sí, sí. 2014. Marcus Smart y James Young. Marcus Smart Sí, sigue en el equipo, sigue siendo parte todavía importante de los Celtics y es obviamente un veterano de 7 temporadas. Obviamente a lesiones, pero es un jugador con el que cuentas, ¿no? Y que hace mucha falta que esté sano para justamente contrarrestar ese triple de los rivales, ¿no? Porque es un jugador con una extraordinaria defensa exterior. Nos vamos a 2015. Terry Rozier jugando en los Charlotte Hornets. sí. RJ Hunter, no sabemos si sigue jugando. Jordan Mickey, me parece que estaba jugando en la Liga ACB y no me acuerdo yo qué pasó con Marcus Thornton, pero no, ya no está jugando más No, en la liga, ya ¿no? no está en la liga. Nos vamos al jugoso 2016 porque mira todas las elecciones que cayeron. Sí, Jaylen Brown. Jaylen Brown ya sí, sabemos quién es, dónde está y lo que significa para Boston. sí. Después tienes a Gershon Yabusele. No pasó Le nada. siguen pagando, ¿eh, Israel? Y te digo, y no pasó nada con él, ¿no? Y no le diste Sí. oportunidad de jugar. Ante Sisic, ya tampoco lo ubico yo, no tengo el radar de él en la liga. Devonta Davis, En Cleveland Rade, creo que está. Devonta Davis, ok. Rade Sagorach, Sí. Demetrius Jackson, Ben Bentil y Abdel Nader. También Abdel Nader en algún momento echaron mano de él, pero totalmente borrados del radar. Nos vamos Sí, a 2017. Llega Jason Tatum, Semi sí. Oyele, Kadim Allen y Jabari Bird. Salvo Tatum, oye, él está en la profundidad de la banca y pues realmente no puedes contar mucho con él porque no tiene continuidad, ¿no? Sí, Llega 2018 y llega Robert Williams, sí. jugador que, bueno, también tiene cierta regularidad con el equipo. 2019, Romeo Langford, Mattis Thybulle, que ya no está más con Celtics, no fue canjeado, de hecho, a los Filadelfia. Sixers, ¿no? Grant Sí, Williams y Tremont Waters. Tampoco sí, ha pasado gran cosa con ellos, ¿no? sí, no. Salvo por ahí algunas escasas oportunidades que recibe Grant Williams, ¿no? Aaron Nismith en 2020, Peyton Pritchard, Desmond Bain y Jam Madar. Es decir, es dramático, Jesús, es Sí, dramático. Todas las elecciones que ha tenido el equipo, sí, vamos, no solamente no has sacado provecho de ese talento que reclutas a nivel internacional o a nivel colegial, tampoco generas canjes con otros equipos, es decir, son assets perdidos, ¿no? Y no sí. hay mejor ejemplo que esto que estamos viendo, ¿no? Bueno, que estábamos viendo. Está tétrico, ¿no? El panorama, ¿no? Cómo Danny Ainge nos ha vendido espejos, ¿no? Como Danny Ainge ha
pues desperdigado todas estas balas, ¿no? A tiros al aire, ¿no? No ha habido una construcción, te digo, salvo estas piezas muy contadas, que son grandes jugadores como Marcus Smart, como Jason Tatum y como Jaylen Brown, realmente no hay otros jugadores que sean cruciales en el día a día de Boston. Yo no sé qué opines de lo que voy a decir, pero para mí Brad Stevens y Danny Ainge son dos funcionarios del equipo, pues, que no creen en los novatos. O sea, yo, bueno, podría hacerte la investigación de los minutos que le ha dado a sus novatos Danny Ainge a lo largo de los años, y yo estoy seguro que no voy a encontrar que jueguen demasiados minutos, porque yo creo que es un coach que no confía más que en la veteranía, y muchas veces yo creo que tiene mucho sentido lo que él dice, pero su rotación, yo no veo que sea de 12 hombres, yo no veo que sea, yo a lo mucho veo ocho jugadores y la mayoría de ellos veteranos. O sea, yo creo que incluso ahorita que ya tiene a Peyton Pritchard, yo creo que incluso ha desconfiado un poco de él, o sea, porque cuando estaba Jeff Teague, dos partidos fue titular Jeff Teague y sobre Peyton Pritchard, y yo sí me preguntaba, ¿por qué hace eso? O sea, nada más por no poner a un novato de titular, pues se lo ganó a pulso. Peyton Pritchard está jugando muy bien, ¿no? Tú puedes ver los números y muchas de las cosas que está mejorando, ¿no? Y aparte se lleva muy bien con Kemba Walker, está teniendo un gran diálogo con él y se está viendo el progreso gracias al tutelaje de Kemba Walker, yo creo. Entonces, yo creo que, te digo, es parte de las cosas que yo no entiendo de los Celtics y de la manera que tiene Brad Stevens de dirigir el equipo, ¿no? Yo creo que esa temporada la realidad lo ha forzado a hacer, ya ves los minutos que ha recibido Nismith, ¿no? Es un jugador en el que sí ves que está confiando un poco más, pero también no lo suelta o no los quiere soltar totalmente. Entonces, yo creo que por eso no elegían o no se esforzaban por elegir porque, en la agencia libre, porque aparte, pues yo creo que el camino para Boston siempre ha sido pues el talento que va de salida. Imagínate si hubiéramos tenido a Jeff Teague y a Tristan Thompson, un poquito pasadito de su prime, yo creo que hubiera estado genial, pero ahorita ya van de salida los dos jugadores y esta temporada estuvieron aquí, entonces, ¿por qué? Es por lo que te digo, que yo creo que Boston no es un mercado ni siquiera atractivo para muchos agentes libres en la NBA. Por eso los Lakers y otras franquicias lo tienen un poco más fácil, porque es muy glamuroso vivir en Los Ángeles y no creo que sea tan glamuroso vivir en Boston, al menos que creas que en verdad sea la Atenas de América, ¿no? O sea, que vayan a las bibliotecas y a investigar o a una ciudad colonial, ¿no? Los jugadores del NBA no piensan eso, o sea, simplemente por eso lo pasan de largo, ¿no? Entonces tiene muchos problemas Ainge porque aparte él se ha hecho una fama de una persona que te quiere estafar, ¿no? Muchos ya hasta le cuelgan el teléfono, dicen, es Danny Ainge, entonces no contesto. Es muy hábil y te va a querer vender gato por liebre, ¿no? Es lo que se rumora que pasó con Kemba, ¿no? Que se dio cuenta de que la lesión de Kemba Walker era lo suficientemente grave como para mantenerlo fuera, o sea, es una lesión grave. Muchos dicen career ending, ¿no? Porque tampoco es muy normal que ya esté rehabilitado y todavía no pueda jugar los back-to-backs, ¿no? O sea, eso... Por más precaución que quieras tener con un Por jugador, más precaución, ¿no? Exactamente, o sea, eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, muchos dicen que Danny Ainge intentó vender a Kemba Walker a como diera lugar y muchos equipos pues se dieron cuenta de la movida y por eso ya no lo pelan, o sea, por eso ya no atienden la llamada de teléfono, ¿no? Entonces, creo que son muchas cosas que juegan en contra de los Celtics, pero siendo realistas, los dueños de Boston no se van a deshacer ni de Danny Ainge ni de Brad Stevens, porque, te digo, esta temporada le van a dar pase libre por lo de COVID y en la siguiente yo creo que sí ya van a evaluar el desempeño del equipo, pero yo creo que la próxima temporada Boston no va a ser malo. Entonces, pues yo creo que va a seguir. Yo creo que va a seguir para adelante, ¿no? pero ¿sabes qué, No sé cómo lo Chucho? veas. Yo pienso que una organización como los Celtics no puede darse el lujo de extender estos pases de perdón, porque
te repito, pareciera entonces que ya el prestigio de la organización, de la franquicia, está quedando de lado, ¿no? Cuando realmente, no hay una franquicia en la NBA que tenga más números retirados. Y no retiras un número porque sí. No, la razón por la que tú retiras un número es porque se trata de un jugador que tiene una carrera sobresaliente, no solamente para la Sí. franquicia, sino en general para la liga, ¿no? Tenemos grandes números retirados como el de Kevin McHale, como el de Larry Bird, como el de Dave Cowens, como el de Sam Jones, como el de Bob Cousy, como el de Sam Jones, como el de John Havlicek, como Tom Heinsohn, por supuesto, Bill Russell, es decir, me puedo seguir y me puedo seguir. Es interminable la lista, pero a Sí. lo que me refiero es que pareciera ya una época tan remota, casi de la prehistoria, hablar de los Celtics de los ochentas, ¿no? Que son la referencia para muchos de nosotros como grandes aficionados de este equipo, una de las razones por las que nos prendamos a los Celtics. Entonces yo creo que esa es una situación que tiene que evaluar la organización, o incluso Sí. todavía más cuestionable, Chucho, porque si hay un jugador que formó parte de esa dinastía, que tuvo de primera mano que palpar esa mística, digamos, esa magia que tenía en los Celtics, es el propio Danny Ainge, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que una persona que vivió esa época no haya sido capaz de gestar un equipo que pueda, digamos, hacernos recordar, ¿no? Todo aquello que hizo grande a los Celtics, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pienso, ya para terminar, si quieres, te doy mi conclusión y yo Sí, sí, cerraría claro. con la tuya. Yo creo que los Celtics esta temporada definitivamente no tienen remedio. Ya realmente más bien aquí es rescatar lo que aparezca. Pero yo pienso que el futuro de la organización tiene que estar basado en diseñar un equipo que pueda competir con las potencias del este. No tienes que hacer un equipo disruptivo, no tienes que hacer una situación de descubrir el agua tibia, no. Tienes que hacer un equipo que le pueda competir a Embiid, que le pueda competir a Giannis, que le pueda competir al Heat y su versatilidad, a los nacientes Knicks, ¿no? Entonces te estás empezando a rezagar porque hay equipos que están surgiendo y entonces es una situación en la que desgraciadamente no tienes la capacidad pues, de contrarrestar todo ese potencial, ¿no? Porque no puedes competir, porque no tienes un diseño de equipo acorde a eso, ¿no? Ah, bueno, y se me olvidó, por supuesto, lo siento, no Sí. tienes para competirle a los Brooklyn Nets, ¿no? Entonces, tienes que diseñar un equipo que pueda Pequeño detalle. competir. Así es. Sí. ¿Cuál sería tu conclusión, Chucho, sobre lo que viene para los Celtics en el futuro, digamos, a corto y a largo plazo? Pues yo creo que esta temporada le va a dar mucha información, porque aparte tú sabes que los Celtics son de los que más están metidos en los analytics, en los llamados sabermetrics, pero del básquetbol, ¿no? Están súper metidísimos en eso y miden métricas absolutamente de todo. Entonces, se pueden dar cuenta ya desde ahorita, Israel, que la situación de la conferencia desde esta campaña cambió abruptamente, porque ya no tienes a los dos equipos que siempre están ahí, o sea, las llamadas dos bestias del este, ¿no? Que durante décadas vimos, ¿no? Ahorita ya tienes a cuatro equipos capaces, muy capaces de destruir a la competencia en el oeste. Entonces, yo esos cuatro equipos esta temporada, digo que son en este orden, porque yo creo que sí es en este orden, los Nets, Milwaukee, Filadelfia y Miami. Yo creo que esos cuatro equipos son en verdad poderosos y como tú dices, para competir contra ellos, sí requieres demasiado talento. Y yo creo que Boston va bien encaminado porque quien tiene a Jason Tatum y quien tiene a Jaylen Brown, y es que tú ves la cantidad de juegos que ganó el 5 inicial que incluye a Tatum, a, a Brown, a Robert Williams, a Smart y a Kemba Walker, y te das cuenta de que hay futuro. O sea, pero te digo, el problema de esta campaña es que no va a poder ser utilizada yendo hacia adelante, no va a poder ser utilizada como una especie de debacle que en realidad importa, porque estas dos temporadas incluyendo la que ganó el título Los Ángeles Lakers el año pasado, van a estar marcadas con un asterisco, porque las circunstancias de juego no son
no son las mismas y a lo mejor históricamente sí tendríamos que decir, pues sí es un campeonato y todo el rollo, pero yo sí, si trabajara en Basketball Reference, yo le pondría un asterisco muy grande diciendo, a ver, son las dos campañas de la pandemia. La campaña anterior duró muchísimo tiempo, ¿no? O sea, son parámetros que yo creo que van a contar mucho hacia adelante. Y en el caso de Boston, pues yo creo que mientras tengan a Tatum, a Brown y a Robert Williams, pueden construir alrededor de ellos mucho, ¿no? Porque ahorita tienen un equipo en donde ¿cuántos novatos cuentas? ¿Cuántos jugadores de segundo año? Con el perdón de los que admiran el Taco Time de Taco Fall, de inmediato me deshacía de Taco Fall. ¿Por qué? Porque es un jugador que creo que ni siquiera puede recibir bien la pelota cuando está de espaldas al aro. O sea, para mí es una aberración eso, el mantener a un jugador así. Yo tengo así muchas críticas respecto al desempeño de Boston, que yo creo que también recaen mucho en Danny Ainge, pero de nuevo voy a lo mismo. Le van a dar pase libre precisamente por eso, porque las circunstancias de esta campaña para Boston fueron extraordinarias y para la siguiente pues van a volver a un nivel mucho mejor, ¿eh? Yo creo que sí van a competir. Tatum va a estar ahí durante mucho tiempo, ¿no? O sea, no va a decir que va a ser el próximo Kobe, pero tiene 23 años, o sea, y los acaba de cumplir, o sea, tiene mucho potencial. De Jaylen Brown no digo lo mismo porque yo creo que va a ser moneda de canje para atraer a un talento que en verdad complemente mucho más a Jason Tatum, ¿no? O sea, en otra posición, ¿no? Porque yo creo que en el caso de Jaylen Brown, aunque él es muy humilde y es muy correcto, le da su lugar a Tatum y eso, yo creo que es una posición muy similar a la que juega él. Entonces, yo creo que ahí se hacen sombra, aunque no pretendan eso. Entonces, yo creo que les conviene más que venga un centro de élite. Por eso digo que tenías mucha razón en el hecho de que se durmieron y no fueron por Nikola Vucevic. Él hubiera sido perfecto como un gran compañero de Tatum en el futuro. Pues caray, la verdad es que es interesante, apasionante, pero también Sí, muy doloroso, ¿no? Ir, apasionante. ir abriendo un poco más, ¿no? Esta herida que se ha abierto esta temporada con respecto a los Boston Celtics, pero pues por el momento vamos a concluir dejando la promesa de volver a platicar pronto, ya sea de los Celtics o de lo que vaya pasando en los playoffs. Mientras tanto, mi querido Chucho, te Claro que agradezco sí, de verdad Israel. tu disposición, tu tiempo y por supuesto todo lo que nos has aportado con estos comentarios. Pues gracias por estar aquí en The Press Box. Gracias a ti, Israel. Nos vemos pronto. Pues muchas gracias amigos desde el Pressbox, es un placer haber estado con ustedes, nos estamos viendo en la próxima, no se olviden de suscribirse, darle like y de compartir, gracias y hasta la próxima.